El día de hoy nos acompaña el señor Jonathan, que vive en Calgary, Alberta, desde hace 4 años. Y vamos a estar dialogando. ¿Por qué escogiste Alberta? De tantas provincias que hay en Canadá, ¿por qué específicamente escogiste mudarte hacia Alberta? Sabe que yo inicialmente vine a Saskatchewan con un programa provincial y por temas laborales terminé aquí en Alberta, aunque tenía en ese entonces cierta propuesta también en Ottawa en ese momento, pero cuando puse a ver el peso de ambas propuestas y la provincia como tal, sí ya me incliné un poquito más por Alberta. ¿Tú llegaste a vivir en Saskatchewan? Yo duré en Saskatchewan como 5 meses, ¿En qué ciudad específicamente en dices? Regina. ¿Y qué tal? Pero me imagino que en el área tuya, que eres ingeniero de sistemas, no fue difícil conseguir empleo allí en Regina, ¿cierto? Depende, porque cuando tú andas en búsqueda de empleo, hasta en Regina también se complica un poco la situación. El mercado laboral es pobre, independientemente de la carrera. Y si tú andas buscando algo en específico, muy particular, también se pone un poquito más complejo. Y ese era mi norte. Yo tenía andaba buscando una posición en específico, en un rango en específico, y hasta que no consiguiera eso no me iba a dar por vencido. Y empecé a explorar otra provincia después de un tiempo obviamente de intentarlo. Luego ya de 5 meses que duraste en Regina, al final nunca conseguiste el trabajo que estabas buscando en Regina. Eso es correcto, sí. ¿Por qué en esa búsqueda que estabas haciendo desde Saskatchewan? ¿Por qué Alberta? En una de las propuestas, bueno, cuando apliqué un trabajo allá mismo en Saskatchewan, la posición cerró. Independientemente de eso, me llamaron. Me dijeron, mira, tenemos la misma posición, que era la posición que andaba buscando. Tenemos la misma posición. En ese momento me propusieron Manitoba y aquí en Alberta, en Calgary. En ese entonces también ya tenía otra, pues, no propuesta, pero tenía ya una cuanta entrevistas que se convirtieron en propuesta en Ottawa. Ujú. Y prácticamente cuando ya tenía eso en el plato, en la mesa, tuvo demasiado peso la propuesta aquí en Calgary y fue muy atractiva para dejarla pasar. Pues ahora que hablas de eso, de propuestas atractivas en Calgary, una de las cosas que se habla de Alberta en general es que hay mucho dinero. Hay ese mito de que la gente gana mucho dinero y hay un incremento desproporcional en la población. Hace 15 años no había tanta gente en Calgary. La gente se mudó allá por el auge de la industria petrolera, Eso es que correcto. en el año 2004 era increíble. Aún más dinero salía de ahí. Entonces es cierto, tú confirmas que hay mucho cuarto, como decimos en República Dominicana, mucho dinero hay ahí. Tú tocaste una fecha clave que fue 2014 por ahí también. 2014-16, ese auge, ese boom de la industria de la energía y del petróleo fue declinando bastante, bastante. Y sí, en un momento sí, y todavía la industria sigue siendo fuerte independientemente de la crisis, pero no hay respuesta corta para eso. O sea, hay dinero, sí, pero hay que ponerlo en perspectiva. El costo de la vida en general, salario mínimo, los impuestos, Pues qué pero bueno que mencionaste eso, porque han mencionado dos cosas muy trascendentales cuando hablamos de Alberta. Mencionaste salario mínimo. correcto, sí. Alberta en este momento tiene el salario mínimo más alto de todo Canadá. Y si 15 a la hora, sí. Exactamente. Y Ujú. si combinamos eso con el factor de impuestos, Alberta tiene los impuestos más bajos de todo Canadá. Es decir, que ganas más dinero y te quitan menos de impuestos. Y Exactamente. significativamente menos. Estamos hablando que en Alberta el impuesto que te cobra la provincia es solamente 10% y es fijo. No importa cuánto tú ganes, solamente es 10%. Estamos Es, hablando que si tú bueno, el GST es un 5. El GST es un es, 5, es que es el impuesto sobre las del transacciones, ¿no? servicio, sí, del Exactamente. servicio, sí, servicio, bienes y servicios, sí. Exacto. Pero yo estoy hablando Que no hay el impuesto al provincial. ingreso, lo que te cobran Sí, el de... del ingreso, sí. Ajá. Empieza ahí. Hay por bracket, por rango. Empieza ahí 10, 15, dependiendo de lo que tú ganas. Dice Andrea Gómez que el impuesto en New Brunswick es muy alto y es así. Para ponerte en contexto, una persona que gane lo que gana Jonathan, $130,000 canadienses, en New Brunswick paga en total, contando el federal y el provincial, pagaría cerca de 20% más de impuesto si vive en New Brunswick que si vive en Alberta. O sea que es significativo eso.
Ese asunto de 130 no quiere que vengan a atracarme para acá. No, pero o sea, somos abiertos aquí con todo. Entonces, eso a tener en cuenta. En cuanto a dinero, sí, sí hay mucho, según nos está confirmando nuestro amigo aquí. Y una cosa que noto mucho entre la gente que vive en Alberta es que la mayoría de los que conozco vive en Calgary. En Edmonton no se mueven mucho empleos, no hay mucho dinamismo en Edmonton. Sí, es la capital, hay muchas instituciones del gobierno, pero por decirlo así, para jóvenes, Calgary es una ciudad mucho más atractiva. A Edmonton le dicen Edmonton y es por una razón específica. No, no hay vida, es una ciudad Hay poca muerta. vida, hay poca vida. En toda la provincia se encuentra qué hacer, pero la han catalogado de esa forma, sí. Y hemos hablado rápidamente de muchas cosas buenas. Hemos dicho que hay mucho dinero, que hay pocos impuestos. Pero yo quiero que para balancear tú compartas con nosotros algo que no te guste de vivir en Alberta. A ver, ese mismo impacto que tiene el sector energético afecta bastante la economía, es muy volátil, muy volátil. Y por ejemplo, ahora sí, el barril está como 60 y pico, 63. A la gente aquí sufre de amnesia y borrón y cuenta nueva. La crisis dura, cuando estaba a 40 había crisis, cuando prácticamente salía más caro retener los derivados y transportarlo que el mismo valor del producto, de venta del producto. Una crisis para antes de COVID ya existía ya una crisis en el área, que eso impactó no solamente, obviamente, el sector energético impacta muchas otras industrias, renta, construcción, manufactura, todo, prácticamente impacta todo. Y aquí en Alberta el oil and gas tiene un impacto enorme, entonces eso no me gusta, esa dependencia de una industria, por decirlo así. Y para seguir el análisis económico que ya estuvimos haciendo, hablamos de los impuestos, de los salarios, quiero pasar al tema de los apartamentos. No sin antes, que siempre me dicen de que, bueno, tú hablaste de Alberta, pero se supone que una comparación entre New Brunswick. Ya dijimos que en Alberta es $15 la hora, el salario mínimo. Dijimos que es el más alto. Sí. Al parecer, si no cambia nada en Alberta, pues en junio British Columbia va a subir el sueldo y si Alberta no lo sube, pues entonces British Columbia tendrá el salario más alto, el salario mínimo más alto. Yendo a New Brunswick, el salario mínimo a partir del jueves de la semana que viene, jueves 1 de abril 2021, será $11.75, salario mínimo en Nuevo Brunswick. Entonces, quería saltar al tema de las viviendas. Un apartamento de 2 habitaciones, no en el mismo corazón de downtown, pero digamos que no muy lejos de downtown, en la ciudad de Calgary, más o menos por dónde andarían los rangos de precios. Vamos a decir un promedio, vamos a decir 1200. Recuerda que también hay muchas consideraciones y tiene incluido algunos servicios, eh, pero sí, pudiéramos decir que en 1200 tú consigues 2 habitaciones cómodamente. Obviamente hay diferentes tipos si es un una casa individual o si es un condo o si es un apartamento, pero podemos dejarlo eso como intermedios. Ujú. La Y, recta. y hay algo a tomar en cuenta ahora que hablamos de bienes raíces, y es que ahora con la pandemia los precios se han disparado, tanto de compra como de alquiler de apartamentos. Entonces te pregunto, ¿ese es el precio actualizado al día de hoy? El precio con el COVID, 1.200 promedio a Tú alquilar un sabes apartamento. que hay un tema muy interesante y es consecuencia de lo volátil que es la industria principal que se maneja aquí, que es la energía. Y hay el segundo y tercer sector el segundo es el sector inmobiliario y le sigue la construcción, que van de la mano. Ujú. Eh, Aquí las ventas han aumentado, las ventas de inmuebles han aumentado, pero esa misma volatilidad de la economía hace que hicieron que muchas compañías, muchas personas salieran de la provincia. Por ende, aquí en Downtown, por ejemplo, hay muchas oficinas que están prácticamente vacías.
Él hace que el inmueble con fines empresariales aquí está muy, muy crítico. Y también eso se interpola un poco a lo que es residencial. Ujú. O sea que aunque las ventas han aumentado, los precios han aumentado un poco, pero nada en relación, por ejemplo, para compararlo con otras provincias. O sea que todavía se mantienen. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy viviendo en un apartamento de una habitación y en el mismo edificio me voy a cambiar a otro de 2 habitaciones y no voy a pagar de diferencia menos de $100. O sea que están, por decirlo, buscándole la vuelta. Y esa situación de, por ejemplo, el último edificio que se construyó aquí, el Telus Sky se llama, edificio de 50, no, 40 y pico de pisos, es mitad empresarial y mitad residencial. Y esa es una modalidad que se ha popularizado, por decirlo así. En hoteles también, que lo han hecho ya con, tú no solamente una estadía temporal, lo pueden hacer con estadía fija, aquí en el centro por lo menos. O sea que esa economía ha ido evolucionando un poco, tratando de adaptarse a los cambios de la economía, prácticamente. Ujú. Un breve paréntesis a las personas que Ujú. nos están viendo por Instagram. Nosotros tenemos un live en YouTube, de modo que entren a YouTube si quieren ver esta comparación que estamos haciendo entre Alberta y Nuevo Brunswick. Entonces, alguien aquí preguntó acerca del costo de la vida. Decía de que, bueno, ya dijimos que en Alberta se gana más dinero y que te quitan menos, pero ¿cómo es el poder adquisitivo? Entonces ya tú diste un número, diste un dato de que un apartamento de 2 habitaciones que no está en el mismo corazón, pero que digamos que está cerca del downtown, cuesta $1,200. Al día de hoy, marzo de 2021, con los precios inflados de la pandemia de COVID, está muy cerca de ahí. Un apartamento de 2 habitaciones cerca de downtown ronda a los $1,100 en Fredericton, la capital de Nuevo Brunswick. Es decir, que estamos hablando que son prácticamente los mismos precios, los salarios son más bajos que en Alberta, y estábamos hablando recién de que los impuestos son considerablemente más altos. Tanto el impuesto al ingreso, decíamos que alguien que gane $130,000 pues estaría pagando cerca de 20% más mensual de su salario. Y el impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Aquí son 8% y tú dijiste que son 5, ¿verdad? cinco por Sí, ciento sí. en Alberta. Es decir, que eso afecta mucho el poder adquisitivo. O sea que al parecer el poder adquisitivo es comparable, quizá hasta un poquito menos costoso, porque si de cada transacción que tú compras, si tú vas a comprar un chiclet a la tienda, aquí te cobran 8 y ahí ya te cobran 5% de impuestos, pues el costo de la vida allí es más barato y ganas más y te quitan menos de impuestos, ¿no? Entonces, Todo es relativo ahí, sí. todo es relativo, sí. Entonces, el próximo ítem de agenda es el tema del transporte público. Allí en Alberta hay específicamente la ciudad de Calgary, Ujú. tiene metro, tiene autobuses. ¿Cómo funciona el sistema de transporte público en Alberta? Sí, tenemos un tren, el C-Train, que prácticamente en el core de downtown es gratis. Ujú. Y ya a partir cuando sale ya del centro, si ya tú pagas, creo que son $3.5 por 90 minutos, tú puedes entrar y salir. También el sistema de autobús que complementa ya las conexiones a las diferentes zonas. Entonces, Básicamente. yo quiero hacer que abundemos sobre eso. Tú acabas de decir Ujú. que el sistema de transporte público, el metro, incluso me parece que el autobús en Calgary, en el downtown, es gratis. Pero según tengo entendido, es gratis para quien viva para las personas que viven en el downtown o para toda persona, independientemente. Toda la persona. Dentro de esa área geográfica, el Beltline que le llaman, es totalmente gratis. Hay un anuncio que te dice, mira, a partir de esta parada, ya aplican cargos. Ok, pero mira qué interesante. Yo no conocía de ninguna ciudad del mundo donde el downtown tenga el transporte público totalmente gratis. Y me imagino que es obvio. Solamente el tren, no el autobús. Bueno, el metro, ok. Ujú. Pero es interesante porque es evidente que el objetivo es promover que la gente use el transporte público y que no hayan tantos automóviles y que no se cree mucho congestionamiento. Entonces ahí te pregunto, ¿se arman muchos congestionamientos de tránsito en el corazón del downtown de Calgary?
Si lo comparamos con República Dominicana, absolutamente no, para nada. Aquí lo que ellos le llaman un tráfico congestionado, sigue fluyendo, totalmente fluyendo, muy difícil que esté que totalmente detenido por 1, 2, 3 minutos. Fluye lento, pero solamente en hora pico, vamos a decir 30 o 40 minutos y a partir de ahí ya sigue fluyendo. O sea que es muy difícil que aquí tú estés estancado más de 30 minutos, como mucho en una circunstancia extrema, extrema, Ujú. pero usualmente fluye normalmente, muy poca congestión. Aquí hago el paréntesis otra vez porque hay gente que se siguen conectando en el Instagram. Pues recordarle a la gente de Instagram que me dicen, pero yo no escucho lo que te están respondiendo. Es que estamos en live en el YouTube. Si quieres escuchar a la otra persona, que es Jonathan, que está en Alberta, en Calgary, pues tienes que conectarte a mi canal de YouTube www.vidaencanada.com. Y aprovecho aquí, en Instagram nos hacen una pregunta. Carlos Acuna 013. Carlos, la respuesta tú vas a tener que irte a YouTube a escucharla. Carlos pregunta, él dice que él es ingeniero ambiental, él es colombiano y pregunta que si es muy difícil conseguir trabajos allí en Alberta como ingeniero ambiental. Si tú supieras que aquí todo lo que es relacionado ambiente, terreno, como la industria energética tiene mucho que ver con lo que es perforación, tiene mucho impacto al medio ambiente, sí hay mucho mercado, pero de nuevo, como es una industria también que se ha visto muy impactada por la crisis, no solamente por el COVID, por la crisis anterior, incluso hay programas fomentando que ya esas personas que se formaron en carreras cercanas o que estén relacionadas directamente al sector energético, promoviendo a que hagan cambio, en este caso a tecnología. Hay programas específicos para eso, para cambiarlo. O sea que la respuesta corta es sí, pero hay un ha habido un impacto ya a largo plazo en el sector que hace que vaya en decadencia, que vaya en decadencia. Y respondiéndolo en términos de New Brunswick, sí hay muchas oportunidades de empleo en Fredericton específicamente para las personas que son profesionales del área de ciencias ambientales, porque aquí está el Instituto Forestal de Nuevo Brunswick y sé de personas que han venido de muchas partes de Canadá, inclusive de Toronto, hay gente que se han mudado a trabajar en el centro forestal aquí, que tiene muchos fondos federales para investigaciones y se mueve mucho en esa área. Ten pendiente que Nuevo Brunswick es un 87% del territorio, es área verde. O sea que las ciencias ambientales tienen aquí mucho, mucho terreno. O sea Y que es un sí. buen punto, que aquí también en Alberta los parques nacionales que son famosos mundialmente, o sea que también se le presta mucha atención a esa área. Excelente. Nuestro amigo Carlos Manuel Fernández, precisamente un video que grabé con él sobre British Columbia, salió publicado hoy a las 12 del mediodía de Nuevo Brunswick. Él dice que quiere el contacto tuyo. Ahorita fuera del aire se lo pasamos ahí. Porque Carlos Manuel estuvo en Ontario, ahora está en British Columbia y dice que está contemplando la posibilidad de Alberta. Somos Eh, vecinos. sí. Dice Eric Steve que cómo está el mercado laboral para los biólogos en Alberta. Eso es una buena pregunta y se la voy a deber. No estoy muy informado en el área de biología. En Nuevo Brunswick hay un muy buen mercado para los biólogos. En el área de investigación, sobre todo, yo conozco investigadores de Suiza, de España, de México, que son biólogos de profesión. Muchos de ellos están haciendo postdoctorados en cosas muy específicas de biología. Conozco uno que está trabajando en Sussex, precisamente en el departamento forestal. Y sí conozco a muchos biólogos que están aquí. Hay muchos fondos federales, por ejemplo, y provinciales también. Hay asuntos de interés local, por ejemplo, hay unas algas que están saliendo en el río, las algas azules, que están envenenando a muchos perritos y eso ha causado mucha conmoción en la población. Entonces, tengo muchos biólogos que están trabajando en proyectos de investigación que están investigando eso. Eso es por ponerte un caso, pero te digo que en el tiempo que tengo aquí, gente, amigos que tengo que son biólogos, tengo más de 5 amigos biólogos. O sea que sí, que hay mucho movimiento de biólogos aquí en Nuevo Brunswick. José Enrique Correa Marrero pregunta que si tú conoces a muchos cubanos en Alberta.
De verdad que no. Aunque la población aquí, en general de Latinoamérica, es, digamos que menos del 2% a nivel de las minorías. Que hay, pero no creo que vaya a salir a la calle un día cualquiera y me vaya a encontrar a uno en la calle. Muy Y difícil. de los latinos que Ujú. viven en Calgary, de lo que te has topado, ¿de qué nacionalidad son la mayoría de los latinos que te has encontrado allí? Colombianos, venezolanos, mayormente. Y mexicanos, ¿no te has encontrado muchos? También hay mucho mexicano, mucho mexicano. Yo A nivel, Yo tenía sí. la teoría de que la mayoría de los latinos en Canadá son colombianos, pero me convencieron de lo contrario. Y mi teoría era que, conchale, si tú te pones a ver los canales de YouTube, Kip Kipitini, que es de la más famosa de Montreal, es colombiana. Nelson, colombiano. La youtuber más famosa de la isla del Príncipe Eduardo, María Gómez, colombiana. Entonces, me puse a analizar y mucha gente me dijeron, no, son los mexicanos. Y si te pones a ver comparativamente en México, que hay 126 millones de habitantes según los datos de la INEGI de febrero de este año, versus Colombia, que son cerca de 50 millones, estadísticamente es muy probable que hayan más personas de México. Más sin embargo, por alguna razón, las personas que vienen desde Colombia, pues son personas con un perfil muchas veces socioeconómico distinto. Entonces, por eso son gente que se involucran con YouTube, que se involucran con los medios, que hacen más bulla y que, digamos, que están más presentes probablemente en los círculos donde tú te mueves, ¿no? Por eso son más visibles. Esa es mi teoría, que estamos... noticia en desarrollo. Tengo aquí a José Sánchez, que nos saluda desde Chile y dice, por favor, si pueden comentar por qué no van a empezar las clases presenciales en septiembre del 2021. ¿Tú tienes algo que decir al respecto? Yo sé que aquí están fomentando, en un punto se estaba fomentando que ya regresaran, pero a medida que los casos siguieron aumentando, invirtieron los papeles, siguen fomentando que las clases sigan remotas, por lo menos a nivel de las universidades, esa es la tendencia Uh ahora -huh. mismo. Okay, y al final la respuesta es una respuesta nacional. Aquí te puedo decir que el plan original que se planteó era que ya para septiembre de 2021 ya se iba a adquirir la llamada inmunidad de rebaño, que el 70% de la población iba a estar vacunada. Pero pasaron algunas cosas fuera de la mano del gobierno, como por ejemplo los dos proveedores de las dos primeras vacunas que se aprobaron aquí en Canadá se retrasaron. Entonces, con también muchas de las vacunas que estaban destinadas para las provincias, la desviaron a última hora para los territorios del norte para que ellos también tengan acceso a la vacuna. Entonces, hubo retrasos. Como hubo retrasos, ya no está garantizado. De hecho, ya Quebec dijo que la meta de ellos es terminar en octubre. Ellos dicen que no es realista terminar en septiembre. Entonces, como la universidad desde un principio dijo que mientras no haya inmunidad de rebaño no hay clases presenciales en vivo, en presencia, entonces pues es por eso que no hay una certitud de que lo haya. Y lo más probable es que no hayan clases presenciales en este año completo. Y un paréntesis ahí, porque hay algunas clases muy específicas que se están dando en presencia, porque hay cosas muy específicas que tú requieres un laboratorio, que tú necesitas estar ahí. Pero hay carreras, la de informática, por ejemplo, que ni pasan por la universidad porque perfectamente se pueden dar desde la distancia. Entonces, José Sánchez dice, ¿por qué el gobierno de Nuevo Brunswick acaba de avisar que hay disposiciones provinciales de que no habrá clases, pero tienen alumnos internacionales en el aire? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué el gobierno de Nuevo Brunswick? Ah, ok, él puso el mismo mensaje dos veces. ¿Por qué hacen eso? Porque realmente no estaba previsto que no iban a tener tantas personas vacunadas como se previeron. Ten pendiente que la prioridad, lo que prima, es la seguridad. Nuevo Brunswick y todo Canadá quiere inmigrantes, pero la seguridad y el bienestar se pone primero que todo, ¿no? Entonces por eso lo hace. Okay. Entonces, siguiendo con la línea de lo que estábamos hablando de del transporte público.
Y algo que te quería preguntar es acerca de la frecuencia. ¿Qué tan frecuentemente pasan los autobuses? Sé que varía la hora, varía la ruta, pero digamos que en promedio, ¿qué tiempo pasa entre uno y otro? Sí, entre 3 y 7 minutos en las horas pico. Ya después empieza, creo que después de las 7 ya cada 15 minutos, media hora, pero ya hasta la 1:30 de la mañana creo que sigue corriendo el tren, por ejemplo, por lo menos. Entonces, dicho esto, significa que uno perfectamente pudiera vivir con transporte público, o sea que no es necesario tener un vehículo propio. Absolutamente no, no es necesario, muy efectivo. Ok, eso es muy importante. Y si hacemos esto, si hacemos la comparación, aquí en Fredericton es distinto. Aquí es, digamos que requerido de tener un carro. A ver, de que se puede, se puede. Pero yo siempre hago la analogía de que aquí los tiempos en hora pico es de media hora entre un autobús y otro. Cuando no es hora pico es una hora de espera entre un autobús y otro. Y los domingos no hay servicio, los días de semana el servicio es hasta las 10 de la noche. Y yo siempre pongo el ejemplo de ir de downtown a uptown. Es un trayecto de 7 kilómetros, recto, en una sola calle recto. Ese trayecto de 7 kilómetros tú lo haces en 57 minutos en un autobús y lo haces en 7 minutos en tu vehículo privado. O sea que es evidente que tener un vehículo pues te facilita muchísimo la vida. Es altamente recomendado. Hay gente que conozco que no tienen vehículo, que utilizan el transporte público y utilizan el taxi cuando no hay transporte público. De que se puede, pero no es tan conveniente ni es tan práctico como lo es en Alberta, según lo que acabamos de ver aquí. Sí. Y de paso que en adición al servicio público, pero también tenemos lo que son los car share rides, que también en Montreal, Commune Auto, que también funciona aquí. Antes estaba otro que se llamaba Car2Go, pero ese salió de servicio hace ya casi 2 años, que es también muy efectivo y práctico para el que no tiene vehículo. Ok. Y tú la has utilizado, sabes de alguien que la ha utilizado, es práctico, Sí, resuelve. sí, sí, yo lo he utilizado. Yo no tengo vehículo, yo vivo en el centro, no tengo absolutamente necesidad de tener un vehículo. Ah, pero mira qué buena noticia nos has dado. Mira, Germán Pimienta pregunta que si hay oportunidades laborales para ingenieros en ventas técnicas, es decir, esa persona que venden equipos industriales. Entonces, no sé si tú quieres responder para Alberta. Es una buena pregunta, pero no estoy muy familiarizado con ese tema, la verdad que no. Pues aquí en Nuevo Brunswick no se producen muchos equipos industriales. Sí hay empresas como por ejemplo Lumin Ultra que manufactura pruebas de COVID. De hecho, ellos manufacturan 500.000 pruebas de COVID a la semana. Y bueno, si es venta técnica, bueno, esa es una industria. Hay algunas otras tantas, pero no es, digamos que una ciudad muy industrial, las grandes ciudades de aquí. O sea que es evidente que en otras provincias como Ontario o Quebec sí que tendrías más oportunidades que en Nuevo Brunswick. Te puedo decir, hablar por Nuevo Brunswick por lo menos. Y por lo que dice Jonathan, parece que en Ontario también encontraría más oportunidades que en Probable. Alberta. Ujú. En cuanto a las clases, José Sánchez, que lo mencioné hace un momento, hablábamos de las clases en Nuevo Brunswick, y él pregunta específicamente en Alberta, si sabes si se va a empezar en 2021 las clases universitarias en Alberta, en este año 2021. No creo que presenciales, al paso que vamos. Por lo menos todavía oficialmente no se ha confirmado. Ujú. Aquí dice Jairo Mandivelso, dice que ¿qué opinan de la intervención del Estado en la vida privada de la gente? Como por ejemplo el caso del padre que fue arrestado por llamar hija a su hija trans. ¿Les parece bien que el Estado se inmiscuya? Ahí no voy a opinar porque no conozco el caso. Yo estoy totalmente convencido. Tengo que ver el caso, pero realmente me parecería muy raro. No creo que a alguien lo hayan arrestado por llamarle a una persona de una manera u otra. No creo. Casi convencido que no sea así, pero no conozco el caso y no voy a opinar al respecto.
Eh, Hay algo aquí que estamos hablando, ya conectando con esa pregunta que no vamos a responder, pero vamos a hablar un poco de un tema que por alguna razón en América Latina no le gusta mucho, y hay una razón para eso. Lamentablemente, en la América Latina no tenemos los políticos que quisiéramos. Pero en países como Canadá, la política es algo realmente hermoso, y el trabajo del político es un trabajo que influye en la creación de sociedades. Por eso vamos a hablar durante 4 minutos acerca de política aquí en Canadá. Entonces, en ese orden de ideas, Alberta tiene la fama de ser una provincia conservadora. De hecho, en este momento, el gobierno provincial es un gobierno conservador. Entonces, en ese orden de ideas, te quería preguntar, ¿has notado algo específico en cuanto al conservadurismo? ¿Algo que te ha llamado la atención? ¿Tienes a muchos amigos conservadores? ¿La gente son conservadores? ¿Puedes percibir algo de eso? Sí, es una tendencia general. Igual pasa en el oeste de los Estados Unidos. Alberta es el Texas, lo comparan con el Texas de los Estados Unidos. Y tiene una razón de ser. Sí. Y es esa cultura, bueno, conservación. Desde que le hablan de cambios, de una vez se ponen en alerta. Desde que hablan de impuestos, de una vez se ponen en alerta. Entonces, cuando tú tienes esa cultura de que no, del manejo del impuesto, y a mí no me hable de aumentar impuestos, a mí no me hable de cambio, sí, esa tendencia es totalmente fuerte, y mis amigos aquí, y todo esa es una tendencia estándar. O sea, que eso es de nacimiento, vienen conservadores. Ujú. Y conectando con eso, a la derecha, que en este caso está gobernando en Alberta, muchas veces se le pegan algunos calificativos, como por ejemplo de racismo. En ese orden de ideas te iba a preguntar, ¿has vivido, has percibido racismo en algún momento viviendo en Alberta? Mira, una de las cosas bien atractivas de aquí es la diversidad. La respuesta corta es no. No he tenido esa percepción de racismo en los dos ambientes, en el ambiente laboral y ya en lo personal, right, y social. ¿Qué pasa? Que en lo laboral, yo soy auditor de sistema, el auditor usualmente no cae muy en gracia, así que a veces yo simplemente no caigo en gracia. El auditor la gente no le gusta que nadie venga a auditarlo, pero nunca, siempre hay una línea. Una cosa es todo el tiempo profesional, y nunca he tenido esa percepción de que me estén tratando de cierta forma por fines raciales. Algo que se se le dice mucho a la derecha también es que es muy bueno, al menos mejor que el centro izquierda, manejando las finanzas. Entonces, en ese orden de ideas, en este tiempo, que ya tiene cerca va para 2 años ya casi el gobierno conservador, ¿has notado alguna diferencia en cuanto a las finanzas provinciales o el manejo en general? ¿Cómo crees que maneja la cosa pública la derecha versus cómo lo manejaba la izquierda anteriormente? Mira, lo que he observado es la misma tendencia de seguir beneficiando al mismo sector. O sea, algo que también a nivel de un partido conservador es las regulaciones que tienen las industrias. Y para la industria energética tienen todas las facilidades del mundo, y hace sentido, es la industria que te genera más dinero. Y prácticamente lo tratan como el niñito de la casa. O sea, que siempre esa tendencia va a tener mucho peso todo el tiempo, por esa razón. Mira, aquí quiero mandar un saludo aquí en el Instagram que Sandy Bastardo nos manda saludos y nos dice que somos los mejores embajadores de Canadá. A la gente que se conectó ahora en Instagram, nosotros estamos haciendo un live en YouTube, de modo que yo estoy entrevistando a una persona que vive en Alberta, una comparación entre New Brunswick y Alberta. Si usted quiere escuchar el live completo y ver y escuchar lo que dice la otra persona, entra a mi canal de YouTube, Vida en Canadá. Com. Entonces, algo que no podemos dejar de mencionar es el tema del seguro universal de salud. Algo en común que tienen Alberta y tienen Nuevo Brunswick es que son provincias que cuando tú te mudas tienes el seguro universal de salud desde que llegas. Hay provincias como Quebec que
el Seguro Universal de Salud te lo otorgan a los 3 meses de residir allí. En Alberta no, en Alberta yo sé de gente que llegan un día y al día siguiente ya tienen su seguro. Aquí también, en New Brunswick también. En ese sentido somos parecidos, pero quiero que me hables acerca del médico de familia. En este momento, ¿tienes un médico de familia asignado, Jonathan? Sí, sí. ¿Y qué tiempo pasó desde que empezaste a buscar médico de familia hasta que te lo asignaron? Bueno, cuando yo inicié la búsqueda, no estaba muy al tanto de qué tan difícil o qué tan fácil era conseguir el médico de familia. Y me puse a hacer mi investigación en términos de, ok, déjame buscar cuáles son los que tienen como si fuera un producto, a ver los reviews, a ver cómo están en el ranking. Y cuando hice mi lista de médicos de familia que me interesaban, ya era por la zona donde vivía, por el área, la facilidad de llegar, entre otros temas. Prácticamente los 8 o 9 que intenté no estaban disponibles, no estaban aceptando pacientes. Entonces ahí obviamente tuve que ampliar un poco la búsqueda y conseguí el médico de familia. Hay disponible, tú siempre puedes conseguir un médico de familia y no tienes que esperar. De lo que va a depender es dónde lo vayas a encontrar. El médico mío de familia está como 40 minutos en autobús, pero no es algo que yo voy a ir todos los días. Claro, sí. Es prácticamente una eventualidad. Ujú. Y así me pude registrar y no fue un asunto de 2 semanas como mucho. Wow, me Sí. sorprende mucho. Aquí, ahora mismo, el tiempo promedio de espera son de 11 meses. Y hay gente, conozco mucha gente que tiene más de un año esperando que le asignen su médico de familia. Y hay muchas razones para esto. Una de ellas es que hay un déficit de médicos aquí en New Brunswick, porque New Brunswick es una de las provincias más pobres de Canadá, por ende, de las que tienen los salarios más bajos, y los médicos aquí en los lugares donde ganan menos. Muchos de ellos se van a provincias como Alberta, donde ganan mucho más. Por eso hay un déficit. Eso hace que haya una lista de espera. Yo sé de casos, recién salió en el periódico, de una familia de Ontario que se mudó a New Brunswick hace año y medio. Aún no le han asignado el médico de familia y ya están considerando retornarse a Ontario. Porque por el tema de la pandemia, los walk-in clinics, al menos aquí, no sé, ya tú no puedes presentarte en persona, tienes que llamar primero. Y sé de gente que tiene semanas llamando y ni siquiera contestan el teléfono, está saturado el sistema de salud. Entonces, eso es, digamos, un punto a mejorar aquí, pero allí me dijiste en 2 semanas el médico de familia. Ese Sí. médico de familia, cuando tú llamas a hacer una cita, ¿qué tiempo promedio pasa desde que llamas hasta que te ponen la cita? Que tú sabes que por eso también la facilidad del médico de familia, el concepto del walk-in clinic que también aquí existe. O sea, tú no necesitas un médico de familia para ir a atenderte a un centro. Y el tiempo, en mi caso, ese centro, yo incluso puedo ver la disponibilidad en línea, pero igual como mucho 2 semanas, como mucho 2 semanas. Y obviamente las horas pico se complican después de las 5 de la tarde, pero a nivel de disponibilidad tú puedes conseguir una hasta la misma semana. Ujú. Aquí son 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, para tú poner una cita. Y claro, eso varía de médico de familia a otro. Recién yo hice una entrevista a otra persona que vive en Alberta, que vamos a publicar próximamente en mi canal, y su médico de familia, su experiencia, según él me cuenta, es que promedio son 4 días de espera y que hay veces que se lo han puesto para 2 días. Eh, Hay personas de otras provincias, por ejemplo, en Ontario y en Manitoba me han dicho que hay veces que llaman y hasta el mismo día lo atienden o el día siguiente. Sí, En sí, British Columbia también me dijeron eso. sí, por eso Aquí. te comenté que en las horas pico después de las 5 depende, pero siempre tú puedes encontrar disponibilidad la misma semana. Ujú. Y en cuanto a los walking clinics, cuando uno va a un walking clinic allí en Calgary, en Alberta, ¿qué tiempo promedio tienes que esperar para que te atiendan? Bueno, he tenido las dos experiencias, una semi-emergencia y otra que prácticamente por decirlo así, un chequeo. En la semi-emergencia fue con una persona que se cayó de un scooter Ajá. y literalmente iba con un diente Ouch. menos, sangrando por aquí.
y esa persona la atendieron una atención básica, básica ya podía ver porque era prácticamente un cristal, y le dieron una atención básica, dígase limpiar, desinfectar, y la pasaron a un área para tomar las informaciones, pero no la vio un médico todavía. Estamos hablando de que pasaron ahí algunos 20, 25 minutos con esa atención básica, y después de eso tuvo que esperar para ver un médico algunas 3 horas, cerca de 3 horas. Ok, pero eso que dices, Ujú. ¿fue en un walking clinic o fue eso en la sala de urgencias? Eso fue, eso es una sala de urgencia. Ok. El walking clinic, obviamente tú no vas a ir con un caso de ese tipo. En el walking clinic, sí yo he esperado cerca de 40 minutos porque hago cita. Por ejemplo, al que voy puedo hacer una cita en línea, Ujú. y independientemente de eso, obviamente hay gente que van con un poquito más de prioridad. Y sí, pero es el promedio, algunos 40 minutos. Nunca he esperado una hora en un walking clinic. Ujú. Obviamente, para asuntos que no son de emergencia ni para nada, una cita. Ok, yo en la entrevista que hice a la otra persona de Alberta, él dijo que la única vez que ha ido a un walking clinic, él esperó 15 minutos. Habían dos gente delante que él y 15 minutos esperó y ahí lo atendieron. O sea que en resumen, de ahí concluimos de que es más rápido en Alberta. Y algo que él me mencionó es que está muy automatizado en Alberta el tema de la salud. Él me dijo que para buscar el médico de familia, él lo hizo todo en línea, que buscó Sí. los que estaban disponibles, incluso solicitó y todo lo hizo en línea. Eso aquí no es así. Aquí no se hace en línea. Tengo aquí a varias personas saludando. Picareimon nos saluda y dice el señor Hello World que inició su proceso para el MVCC, para el programa de desarrollo en la web. Andrea Gómez dice que en Colombia es igual el proceso y ella habla del proceso de triage, que es un concepto médico que lo hacen en todas las salas de urgencia del mundo. El triage es una palabra francesa que significa selección y básicamente la idea es que el que está peor lo atienden de primero. No importa quién llegó primero, quién llegó de último, el que está pues peor lo atienden más rápido, ¿no? Entonces, Carlos Manuel pregunta de qué hablamos. Carlos Manuel, estamos haciendo una comparación entre la ciudad de Alberta y la provincia de Alberta y la provincia de Nuevo Brunswick. Entonces, ya saliendo del tema de salud, ya la última pregunta que te quiero hacer en ese sentido es el tema de los especialistas. Más o menos, ¿qué tiempo de espera hay que esperar desde que te refieren a un especialista hasta que finalmente lo puedes ver? No he tenido la experiencia directa, pero sé que en un punto tengo un amigo que necesitaba un especialista Ujú. en glaucoma, y fue a su médico de familia, y el tiempo de espera fue como un mes y medio para ese especialista en particular, en un centro en específico. Esa es la única referencia que tengo en ese sentido. ¿Y qué tiempo dices más o menos? Un mes y algo, cerca de un mes y medio Ah, para ese bueno, especialista en, pues, en pues particular. claro, como dice, varía, es evidente, Sí, siempre va a variar. pero en promedio, un especialista aquí es, digamos que 7 meses el promedio de espera, desde que te refiere tu médico de familia al especialista hasta que te atiende. Depende de la especialidad, depende de la época del año, pero ese es el promedio. Y los análisis que son, digamos, profundos, por ejemplo, una resonancia magnética, si te ponen una, ¿qué tiempo tienes que esperar para que te hagan ese procedimiento, ese estudio? No tengo conocimiento a nivel del público, pero he tenido varios compañeros que obviamente por el tiempo que tarda, lo han hecho en centro privado. Y obviamente ya ahí es mucho más rápido, pero tienen que pagar el precio por ello. Exacto. Sé que pagó en ese entonces por una resonancia, ya que lo menciona, 500 y pico de dólares por una resonancia magnética. Ujú. Y claro, la resonancia varía de muchas cosas, del lugar, Sí, de qué sí, sí. parte del cuerpo. Yo conozco un caso prácticamente idéntico aquí en Nuevo Brunswick. Tengo una amiga que tenía una lesión en una rodilla. Le recetaron, le indicaron la resonancia magnética y la cita era para dentro de 10 meses. Entonces ella decía, bueno, me duele mucho la rodilla. Y entonces ella se fue. Aquí en la ciudad de Fredericton no hay centro privado que hagan resonancia magnética. Ella se movió a una ciudad que se llama Moncton, que está a 1 hora y 45 minutos de aquí. Fue a un centro privado y pagó $900 canadienses para hacerse ese estudio.
Hay también gente que para el tema de la cirugía, una cirugía de rodilla o una cirugía del hombro, del brazo, es considerado una cirugía electiva y puedes esperar hasta más de un año para que te operen. Mucha gente simplemente se va a Estados Unidos o se va a provincias como Ontario, que tienen clínicas privadas. Y tengo entendido que en Alberta también hay clínicas privadas. ¿Es cierto eso? ¿Nos lo Sí, confirmas? sí, eso es correcto, sí. Ok, excelente. Pues hay, para cerrar esto, hay un comentario sobre el tema de la salud y el señor Hello World dice que ese tema de salud es algo que me desanima un poco, no se ve muy conveniente, parece igual o peor que en Perú, dice él. Y qué bueno que él lo menciona y quiero tratarlo, porque siempre la gente dice eso, de que en mi país es mejor, en mi país yo iba a la urgencia y me atendían de inmediato. Ok, tú ibas a la urgencia de una clínica privada y te atendían rápido. En tu país tú ibas directamente a un especialista de una clínica privada y te atendían rápido. Aquí el tema es que es una sociedad donde no hay tantos privilegios, ¿no? Donde el dueño de la empresa va al mismo hospital que el conserje, ¿no? Entonces, la idea es que todos tengamos los mismos servicios, ¿no? Por eso todo hay que esperar más porque no hay un sistema de privilegio donde el que tiene más dinero lo atienden en otro lugar y lo atienden más rápido, ¿no? Por eso es que hay que esperar más, lo cual me parece genial a mí. O sea, a ver, Totalmente de acuerdo. me gustaría no tener que esperar tanto, pero cuando analizo la razón por la cual tengo que esperar, pues me parece bastante bien. Entonces, aquí teníamos más cosas. Ah, esto de Herman Pimienta. Preguntaba algo muy importante, que es el tema de la jubilación. Él pregunta que si uno puede jubilarse y recibir pensión. Eh, en Canadá, claro, cuando tú te retiras, hay varios programas de pensión, entre ellos está el Canada Pension, que te dan facilidades cuando tú te retiras. En adición a eso, si tú no trabajas para el sector público usualmente te pensiona con un porcentaje de tu salario, en adición al Canada Pension. Pero en provincias fuera de Quebec, porque Quebec tienes un sistema diferente, pero se maneja en Nuevo Brunswick y otra provincia, tú me dirás si en Alberta también, se maneja el concepto de RRSP. Se maneja. Correcto. Pues básicamente son una administradora de fondos de pensiones que tú vas ahorrando mensualmente una proporción de tu salario y esa proporción de tu salario que tú ahorras, pues no te le descuentan el impuesto al ingreso, porque no te está ingresando en este momento, ¿no? Entonces tú tienes esa ventaja fiscal de que no te descuentan impuestos de eso que tú ahorras, y luego ya cuando te retiras empiezas a recibir ese dinero. Y esa, repito que es una pregunta muy buena esa que hace Herman, porque la razón por la cual a Canadá le interesa tanto a los inmigrantes jóvenes, de hecho, ustedes saben que en el CRS del Express Entry, mientras más joven, más puntos tienes, es porque mientras más joven eres, más estás aportando al sistema de impuestos y ya cuando te retires, el Estado es responsable y se hace cargo de ti. Si tú no tienes dinero, si tú no ahorraste nada, no te van a dejar en la calle. Hay programas sociales que te van a ayudar en vivienda, te van a ayudar con la comida, te van a ayudar con todo. Y ese dinero sale de los contribuyentes, ¿no? Entonces, si tú llegas de 70 años y luego aquí la edad máxima para retiro son 71 en Canadá. Si tú llegas de 70 años, trabajas un año y luego el Estado tiene que mantenerte hasta el final de tu vida, pues entonces no es costo eficiente, ¿no? Ya que ellos se van a hacer cargo de ti, que sí que te vas a pensionar, que sí que se van a hacer cargo de ti, pues la idea es que, bueno, que tú trabajes lo más posible porque ahora nosotros estamos manteniendo a las personas que ya se retiraron. Cuando nosotros nos retiremos, los jóvenes nos van a mantener a nosotros con el impuesto que pagan, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de la ley. Dice Andrea Gómez Escobar, pregunta de los servicios odontológicos. Muy buena pregunta, me encanta. Por eso yo lo quise hacer Sí. en vivo, este encuentro, por la excelente pregunta. Mira, los servicios odontológicos no están incluidos en el Seguro Universal de Salud. Ni El oculista, exactamente, prácticamente. optómetras, oculistas, dentistas no están incluidos
en el Seguro Universal de Salud. Ahora bien, los empleadores muy frecuentemente te incluyen un plan complementario, que ellos pagan una parte, tú como empleado pagas otra, y ese seguro complementario cubre el dentista, que es un servicio privado, y cubren también los optómetras y los oculistas, que son también un servicio privado. Hay algunas provincias y hay algunas iniciativas que han hablado acerca de incluir el seguro dental. Incluso hay personas que lo motivan. Por ejemplo, hay personas que tienen adicciones, que duran mucho tiempo con adicción al crack, por ejemplo, y lo menciono el caso del crack, porque hace que las personas pierdan los dientes. Entonces, luego esa persona, digamos que se rehabilita, se quiere insertar en el mercado laboral y luego les resulta un poco cuesta arriba conseguir un empleo, porque en un McDonald's sin dientes, pues es probable que como cajero no te pongan, y si no tienes acceso a un dentista, digamos una espiral, ¿no? Entonces hay varios casos que se han dilucidado, pero al momento no hay cobertura al seguro universal. Una salvedad que quiero hacer en ese sentido es que a las únicas personas que el gobierno le paga su servicio dental es a los indígenas. Oye, ellos estaban aquí, la tierra es de ellos, lo mínimo que pueden hacer es pagar el seguro dental. Todo lo que tú te quieras hacer, si tú eres indígena, cualquier cosa, que los braces, que lo que sea que te quieras hacer, el gobierno te lo paga si eres indígena. Igual que hay muchos beneficios para los indígenas y tienen preferencia para muchas cosas. En el ámbito laboral es una de ellas, que principalmente, si quieren presentarse al mercado laboral. Aquí tengo a Israel Alberti Herrera Marte y dice que él quiere estudiar turismo y administración de la hospitalidad y pregunta que cómo está el mercado en ambas provincias. Entonces empezamos por Alberta. Tú sabes que aquí el turismo, habiendo tantos parques nacionales, no es uno de los que genera, por lo menos, ingresos para el gobierno. Por ejemplo, Banff, que es un resort town prácticamente, tiene muchas facilidades a nivel de turismo, no solo Banff, hay muchísimas otras áreas que facilitan para los turistas que a nivel de transporte, a nivel de mostrarle la facilidad, de mostrarle las bellezas naturales, pero no tiene un impacto, el ingreso que le genera a la provincia no es tanto en general, prácticamente. Lo mismo pasa en Nuevo Brunswick. Ahora con el tema de la pandemia, que el turismo se ha afectado a nivel mundial, realmente el impacto no ha sido tanto en Nuevo Brunswick porque no hay un gran ingreso de parte del turismo de todas maneras. La parte de la provincia de Nuevo Brunswick donde hay más auge del turismo es la ciudad de Saint John, por la razón de que allí llegan cruceros. Entonces en verano, como llegan muchos cruceros, llegan muchos turistas, pues es evidente que se mueve la economía y que las personas que trabajan en ese rubro de servicio de hotelería, pues entonces es allí donde mayormente se desplazan. Oscar Alemán dice que hasta donde ha investigado, lo más barato es el Holland College, el cual está en la isla del Príncipe Eduardo. Son vecinos nuestros. Yo estoy aquí a 4 horas de la isla del Príncipe Eduardo. Y mi parecer, puede ser distinto al tuyo, es que busques lo que te guste a ti. No busques donde sea más barato. Busca donde tú quieras vivir, ¿no? No sé, si es más barato, pues hay lugares, otras partes del mundo donde es más barato, ¿no? Probablemente en tu país de origen hay universidades más baratas, ¿no? Entonces creo que el precio no debiera ser el criterio calificador de pedido, ¿no? Entonces, siguiendo aquí, tenemos aquí un script de todas las preguntas. Habíamos aquí preguntados del sistema primario. ¿Tienes alguna referencia acerca del sistema educativo primario allí en Alberta? Del primario no, estoy un poquito más relacionado a lo que son las universidades, pero del primario ni la menor idea. Ok, vamos a hablar entonces de universidades. ¿Hay universidades reputadas allí en Calgary? Hay dos universidades que sí, que están, digamos, en el top 10 de Canadá. Está la University of Calgary y la University of Alberta. Son las dos que estarían en el top 10. Pero ya que mencionaron el tema del costo, especialmente para estudiantes internacionales,
no creo que le sea muy atractivo en ese sentido. Ujú. Bueno, en sentido Para los general, los estudiantes internacionales pagan cerca del doble el doble, el sí. doble, el Ujú, doble, prácticamente el doble. ujú, Aunque para residentes sí hay muchas facilidades para el pago de esas universidades. ujú. Y hay, imagino que college también. Digamos que un college, ¿cuál sería Sí, el precio promedio de te una pongo la carrera? referencia en el área de administración con una eh, especialidad en finanzas, que es la que estoy familiarizado, no en particular, pero sí. Sí. Ujú. En la University of Calgary, ellos pagan por el año, perdón, sí, por el año, ellos pagan, ¿cuánto fue? 8.000 y pico, 8.000 y pico. No, perdón, 18.000 y pico por el año. Ok. En Perdón, comparación, pero ¿eso es un college o una universidad lo que dices? eso es una universidad. Ok, Si pues la comparo sí. con el college, es la mitad, un colegio técnico, por decirlo así, Ah, y tú dijiste prácticamente la el mitad. año, dijiste, de una universidad, pero o sea, que depende, claro, una carrera de 4 años sería de 18 por 4, ¿no? Sería de Es, 60 a treinta y para dos que estoy mil. confundiendo los números, el SAIT, que es un college tecnológico, el periodo completo en el año son seis y pico, 6.000 y pico de dólares al año. Un term en la Universidad de Calgary son como cuatro y pico un term. En un año se hacen perdón, dos o tres términos. O sea, un semestre de la universidad. Sí, ¿Cuánto cuesta un exacto. semestre en la Universidad de Calgary? Son casi 5.000. $5,000 un Mm, semestre de la universidad. Wow. Es mucho y es por eso que en muchos países, en Estados Unidos, Canadá, se estila que las personas, desde que tienen su bebé, desde que son muy niños, empiezan a ahorrar para la universidad. De hecho, hay incentivos del gobierno para que tú hagas eso y te dan incentivo de impuesto, incluso te ayudan a ahorrar. Hay incentivos de que el dinero que tú pongas, el gobierno pone la misma cantidad hasta un tope de $15,000. De modo que si yo pongo $5,000, pues el gobierno pone $5,000 a esa cuenta de ahorro para que mi hijo vaya a la universidad. Porque claro, al gobierno le interesa que las personas vayan a la universidad. Canadá es el país del mundo con el mayor porcentaje de su población con educación terciaria, es decir, con personas que fueron a un instituto de educación luego de haberse graduado del colegio secundario. O sea que eso es una de las maneras como lo han logrado hacer. Una de las cosas que me preguntan aquí es si vale la pena emigrar a Canadá. Por responder eso, totalmente. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a ser tan feliz en mi vida. Varias veces se me han salido las lágrimas de la emoción, de la alegría. Es una experiencia fabulosa. Me siento dentro de una película. Me siento que soy parte de la mayoría. La mayoría de personas piensan como yo, tienen los valores, tienen los principios que tengo yo. Coincido, encajo perfectamente aquí. ¿Tú Totalmente de acuerdo. tú qué dices? Comparto el mismo sentimiento. Una experiencia totalmente diferente y positiva. No, no hay quejas. Excelente. Entonces, Andrea Gómez Escobar nos pide que hablemos, bueno, me pide a mí porque habla de universidades de New Brunswick, me pide que hable de la Université de Moncton y que hable de the University of New Brunswick. La Universidad de New Brunswick es la primera universidad pública de todo Canadá. Se fundó en 1785. El precio es mucho más barato que lo que mencionaron en Calgary. Es evidente que cada carrera varía, no todos los programas educativos valen lo mismo, ni duran lo mismo. Pero una maestría de 2 años, en promedio, vale $20,000 la maestría completa. $20,000 durante los 2 años. En el MBCC, que mucha gente viene al MBCC, que es un college, MBCC son las siglas del New Brunswick Community College, tú puedes hacer una carrera de 1 año por alrededor de $12,000. Y eso te puede servir para fines de solicitar residencia, ¿no? Porque tú vienes y ya en los programas a partir de 1 año tú puedes pedir el Postgraduate Work Permit y tú puedes ahora con esta nueva normativa que entró en vigor en noviembre del 2020,
antes de terminar tu programa de un año, 3 meses antes de terminar tu programa de un año, puedes solicitar tu residencia directamente. Incluso antes de tener tu Postgraduate Work Permit, ya tú puedes solicitar tu residencia permanente. O sea que en cuanto a los que quieren venir por la vía de estudios, pues en cuanto a costos es bastante más pequeño. De la Universidad de Moncton, por el nombre, ya te puedes imaginar, es una universidad francófona, es la universidad francófona más grande de la provincia aquí. Aquí hay los centros francófonos de educación superior mayoritarios son el CCMB, que es el Collège Communautaire de Nouveau-Brunswick, y está la Universidad de Moncton. Los precios del CCMB son lo mismo que el MBCC porque básicamente es lo mismo, simplemente que CCMB es la versión francesa y MBCC es la versión inglesa, lo mismo. Promedio 8 o 10 mil dólares la carrera de un año. Y luego estamos en una equivalencia muy parecida entre la Universidad de Moncton y la de Fredericton. Más o menos por ahí está una maestría, está cerca de los 16, un poquito más barato la de Moncton, 16 mil dólares, una carrera de 2 años, ¿no? Entonces, que estamos aquí. Ok, ya estamos al día con todos los comentarios. Gracias a Hogares Seguros por su intervención. Entonces, hay algo que no podemos dejar de mencionar y es la seguridad ciudadana. ¿Es seguro estar en Calgary o hay mucha delincuencia, hay robos? ¿Cómo es eso por allá? Overall, en general es seguro. Eso no hay duda alguna de que es seguro. Pero por ejemplo en el core, en downtown, que es usualmente donde hay más movimiento, sí hay un poquito más incidencia de, no delincuencia, pero hay más actividad, hay mucho más actividad en ese sentido. Hay muchos que está muy relacionado, hay mucho tema de adicción. Entonces esos temas de adicción crea un poquito más de inseguridad a nivel general en la población. No hay ese violencia en general, claro que sí hay áreas que sí son un poquito más violentas que otras, pero a nivel general es totalmente seguro, totalmente seguro, totalmente seguro. Aquí pregunta Oscar Alemán que dónde queda el college que yo mencioné. El MBCC es el New Brunswick Community College. Tiene varias sedes en toda la provincia. Dependiendo de la carrera que tú escojas, pues te va a tocar el campus de Fredericton. En Fredericton tienen dos sedes, dos campus, dos edificios que están separados uno de otro. Están en Moncton, están en Grand Falls, están en Miramichi también. Entre otros lugares, pero la mayoría están en esos lugares. Y hay otras universidades en New Brunswick, como el Mount Allison University, que es ya de arte específico. Y aquí en Fredericton está la St. Thomas University, que también es una universidad en el área de humanidades y artes, ¿no? Está la gente que quiere estudiar política, que quiere estudiar filosofía, danza, arte, plásticas, pues ahí están contenidos. Me preguntan que si tienes la residencia, que si tienes que pedir el Postgraduate Work Permit. No, si ya tú eres un residente permanente, pues ya no tienes que pedir tu permiso postgraduación de estudios. Para trabajar el área de ganadería y agricultura, en qué lugar de Canadá hay oportunidades laborales. En New Brunswick, el área de la agropecuaria es muy desarrollada. De hecho, hay muchos trabajadores temporales que vienen a trabajar la industria de la pesca aquí en New Brunswick. En República Dominicana, hasta allí llegaban los productos Brunswick. No sé si tú llegaste a verlo en el supermercado, sardinas y todo tipo Sí, de sí. productos del mar. Y son de aquí, de New Brunswick. En el norte de New Brunswick pues se maneja mucho esa área. O sea que aquí hay oportunidad para el sector agropecuario. Y Igual aquí, por allí. igual aquí. Igual aquí el sector agropecuario también es muy avanzado y prácticamente el tramo de aquí, de Calgary a Edmonton, que lo frecuento bastante, tú ves mucho ganado, hay mucho ganado y se ve mayormente en el verano, obviamente, en el invierno simplemente se ve, no sé cómo se llama la grama esa cuando la acumulan. Ah, se llama hay bales. Y sí, correcto, sí.
pero sí, es un sector muy, muy amplio aquí también. Ujú. Algo específico que nos preguntan es acerca del sector del diseño de modas. La esposa del señor Miguel del Pozo quiere estudiar diseño de modas y él quiere saber en Alberta, ¿hay oportunidades en ese campo? No me muevo mucho en esa área, pero usualmente todas las actividades se hacen en el centro. Y si hay algún tipo de actividad popular o famosa, me hubiese enterado a nivel de moda. Ujú. Así que no creo que haya mucho auge o mucho, o sea, un mercado muy amplio, al menos aquí en Alberta. Aquí esto es Cowtown, ¿no? Aquí Sí. hacen una actividad que se llama el Stampede, que es una de las más populares, que se hacen en julio. Obviamente por el tema de la pandemia no se hace. E incluso hay un bill para que el deporte oficial sea el rodeo. Recuerda que este es el Texas de Canadá, Sí. por decirlo Sí. así. Yo la primera vez que vine a Canadá fue en 2011 y fue a Calgary, la primera ciudad que yo visité. Y precisamente fue durante la semana, durante la celebración del Stampede. Y en el aeropuerto estaban los empleados vestidos de vaquero, con su sombrero y tal. Y yo, oh, pero ¿a dónde fue que yo llegué? Aquí hay una expectativa, se termina el Stampede y al otro día ya hay expectativa para el próximo. Ujú. Y todo esto se conecta con la pregunta de Miguel del Pozo, que aquí en New Brunswick es así. Aquí en estas dos provincias en particular no hay una gran tradición de modas. Aquí la gente se enfoca en la esencia, no en las apariencias. Y tengo una experiencia muy cercana. La esposa de un amigo estudió modas aquí en Nuevo Brunswick y para ejercer su carrera se fue a Vancouver porque en Vancouver sí hay una vida cosmopolita, la gente se fija en la apariencia, hay muchos desfiles de moda, sí la gente se viste distinto, piensa mucho en lo que piensan los demás. Entonces sé que en Vancouver hay una vida que sí hay, digamos, la gente se preocupa por la moda. Y te puedo decir de tres ciudades donde eso pasa. Pasa en Toronto también. En Toronto también la gente se fija mucho en la moda y desfiles de moda. Y de Quebec entero, en Montreal, puedes encontrar oportunidades para diseño de moda. Pero fuera de esas tres ciudades, en Canadá, diseño de moda, realmente a nadie le interesa. Y nada más hace falta venir para que veas qué tanto le importa la moda a la gente por aquí, lo cual me parece genial, ¿no? Dice aquí que cuál nivel de inglés se exige como mínimo para estudios y la mayoría de empleos, incluso para obtener la residencia permanente. Eso a nivel general, para tú venir con Express Entry, el nivel que se requiere es el CLB 7, el cual es un nivel intermedio alto. Significa que en el examen IELTS, que es uno de lo que aceptan para tu justificar o demostrar tu nivel de inglés, significa que en las cuatro competencias debes de sacar 6 de 9 en todas. Si tú sacaste 9 de 9 en una, pero en una sacaste 5.5, no es considerado CLB 7. Y recuerda que las cuatro competencias son producción oral, producción escrita, comprensión oral y comprensión escrita. O sea, es intermedio alto el nivel que te piden aquí. Y un paréntesis ahí porque hay programas migratorios específicos, como por ejemplo el programa de las provincias del Atlántico, que incluye a Nuevo Brunswick, a Nueva Escocia, la isla del Príncipe Eduardo y a Terranova y Labrador, donde por ese programa del Atlántico te permiten un CLB 4, el cual es un nivel intermedio bajo. Ese es el programa que viene las personas, por ejemplo, conozco gente que han venido como modista a trabajar en la industria de la costura al norte de Nuevo Brunswick, la gente que viene a trabajar con los pescados, las personas que vienen a trabajar, a cuidar personas. Yo entrevisté en mi canal a un mexicano que vino a trabajar en el área de cuido de ancianos. Entonces, esas personas que vienen como trabajadores, pues vienen con ese nivel reducido de inglés. Dice contables, que si hay oportunidades para contables o si es una carrera regulada. Aquí es una carrera regulada. Todo lo que quieran ejercer en esa área tienen lo que es el CPA, Ujú. que sí necesitan ser contadores públicos autorizados. Sería el equivalente a un contador público autorizado.
a nivel de contabilidad. Así que usualmente necesitan homologar lo que estudiaron, pero tienen que tomar esa certificación. Tienen que preparar y homologar hasta llegar a obtener esa certificación. Y en lo que haces esa homologación, pudieras estudiar algo relacionado a finanzas, un año, por ejemplo, y luego ir trabajando en esa área. Yo aquí en mi canal entrevisté a una chica que hizo un posgrado de un año en MBCC en finanzas, y ella está trabajando en el área de finanzas en un banco en la ciudad de Moncton, en New Brunswick. Y bueno, ahí ya te vas adentrando al área, y mientras vas ya consiguiendo tu acreditación como un contador público autorizado. Algo que no podemos dejar de mencionar, Jonathan, es el tema del clima, que tiene fama Alberta de ser una ciudad muy, muy fría. En el año 2011, por un momento, Alberta estuvo más frío que la superficie de Marte. Puede bajar a menos 60 grados Celsius allí en Alberta. Entonces, cuéntame primero que si es cierto, si es un mito, si es muy frío, cómo te haces tú con ese friazo. Lo del mito no es un mito, es frío, es frío. La temperatura, que te digo, hace como 3 semanas me fui a un ski resort y aquí en la ciudad la más bajita iba a estar a -22. Esa semana, esas 2 semanas fueron entre -22, -30 y pico. Y hasta los ski resort aquí que están cerca en Calgary lo cerraron. Porque obviamente esa es la temperatura, pero el rear field, como se siente por el viento, es mucho mayor. Bueno, es mucho más fría, por decirlo así. Así que las temperaturas sí son un poquito. Aquí tenemos prácticamente 6 meses de nieve. Y yo siempre lo mido por la temporada de esquí, que empieza en noviembre, el 1 de noviembre, y todavía el mes que viene aquí se está haciendo esquiando y haciendo snowboarding en la montaña. Es frío. Frío y hay suficiente nieve para esquiar, sí. Que para mí eso es un atractivo. Y no fue difícil para ti el cambio, tú que, y al igual que yo, venimos de un país tropical, de República Dominicana, de pasar de 30 Celsius a menos 60 Celsius, una diferencia de 90 grados Celsius. ¿No te costó adaptarte? Toma un poquito, pero a la medida que tú empiezas, te acostumbras ya o a vestir en capas o a abrigarte bien, ya todo eso. Obviamente uno nunca se acostumbra, pero uno se busca la manera de facilitar el proceso. Que no hay forma de evitarlo, tan sencillo como eso. Ujú. Bueno, excelente. Ya casi estamos cerrando. Yo a la gente que está viendo en vivo, yo le había dicho hace un momento que este video yo lo voy a tumbar, o sea, no lo van a poder ver en diferido, pero lo que pasa es que yo lo voy a editar y lo voy a subir va a salir el 9 de abril. Viernes 9 de abril va a salir esta misma entrevista, pero editada, cortada, con algunas imagencitas y tal. Y hay otra entrevista sobre Alberta que nosotros hicimos con otra persona que va a salir también. Y ya con esta provincia ya hicimos una comparación de todas las ciudades, de todas las provincias canadienses versus New Brunswick. Entonces ya para finalizar, dos últimas preguntas. Lo primero es acerca de la ubicación de Alberta. Yo siempre digo que en Fredericton tenemos una buena ubicación geográfica, porque si quiero ir a Estados Unidos, yo estoy a 1 hora en carro de la frontera. Yo estoy a 6 horas en carro de Boston, a 5 horas de Quebec City, a 4 horas de Halifax, 4 horas de la isla del Príncipe Eduardo. Entonces, en ese orden de ideas, en el caso tuyo que estás en Calgary, ¿qué ciudades grandes o qué lugares te queda cerca cuando tú quieres esparcir tu mente y salir de la ciudad de Calgary? Mira, dentro de la misma Alberta, tú tienes muchas facilidades, porque por eso es una de las razones que me gusta. Tú puedes salir de la vida citadina en hora y media, ya tú estás prácticamente en una montaña. Pero saliendo de la provincia, tengo a British Columbia, que también, por lo menos en el área de la frontera, es muy similar. Hay áreas, por ejemplo, Golden, que es muy, muy popular también para ir a esquiar, prácticamente está en bici, y eso está a 3 horas. Prácticamente manejo 3 horas y estoy en bici. Y ya para el este lo que tengo es Manitoba y Solo Prairie. Ahí tú puedes manejar de aquí de Alberta a Saskatchewan y es plano, Todo plano. totalmente plano.
puedes poner una regla derechito. No es muy bueno para la vista, así que yo sigo para el oeste, cuando quiero esparcir la vista. Excelente. ¿Y qué palabras tienes para esas personas que nos están escuchando y que quieren, igual que tú, ser felices y mudarse a Alberta, Canadá? Sabes que yo siempre lo comparo, es un balance entre, como ya viví un tiempo en Saskatchewan, estoy aquí en Alberta, duré como un mes en Toronto. Un estilo de vida, no tienes ese estilo de vida rápido que tú tienes en el este. No, no sé, bueno, específicamente en Toronto, Montreal, que yo un poquito más agitado. Aquí ya tú tienes, o por lo menos yo he encontrado ese balance. Tengo mi vida citadina, mi ciudad, mi vida nocturna, pero el día que quiero irme a una montaña un fin de semana, un viaje de 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de donde quiera ir. O sea que ese beneficio, eso es un plus que no creo que esté muy disponible en toda la provincia y que para mí es uno de los más grandes atractivos. Ujú. Excelente. Bueno, pues gracias, Jonathan, por tu tiempo. Gracias a ustedes por visualizar esto. Gracias a todos y será hasta la próxima.